Bienvenidos al programa Charlas Bienestar Más. El programa Bienestar Más es parte de la experiencia única de trabajar en nuestra corporación. Este programa tiene como objetivo generar un impacto positivo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal de los colaboradores y cualquier persona que nos sintonice. Espero que disfrutes esta charla y te sumes al programa Bienestar Más. Hola, bienvenidos, buenos días a todos. Qué gusto tenerlos el día de hoy en nuestra charla de Bienestar Más. Es un gusto saludarlos desde cada una de las regiones y sedes que nos sintonizan y saber que el día de hoy están listos para regalarse una hora de bienestar. También les compartimos de que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras sedes del Centro Corporativo en Fundación Juan Bautista Gutiérrez, y pues es un gusto para nosotros el poder estar compartiendo desde la UCMI esta charla que vamos a estar abordando a lo largo de estos 60 minutos. Nuestra charla del día de hoy está enfocado en el balance de vida y trabajo. Este es uno de los pilares importantes de Bienestar Más, y para ello pues vamos a estar abordando el tema de inteligencia emocional, que es un tema bastante extenso que lo vamos a estar enfocando en dos partes. El día de hoy vamos a estar conversando sobre las emociones. Es una parte fundamental sobre la inteligencia emocional. Para esta charla vamos a estar acompañados de una experta y conocedora en el tema de las emociones y sobre todo pues de la psicología. Para ello nos está acompañando el día de hoy Evelyn Estrada, quien es nuestra jefe del programa de becas universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, quien nos estará ampliando sobre detalles de qué debemos de conocer acerca de las emociones y cómo debemos de aprender a identificarlas y también cómo debemos de gestionarlas para poder manejarnos mejor en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos encontramos, tanto familiar, personal y pues también en el ámbito laboral. Así que bienvenida, Evelyn, es un gusto poder estar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Ana Lucía, muy contenta, muy emocionada de poder llegar hasta donde cada uno de ustedes está. Creo que el tema es por demás importante. Va a sumar y agregar valor a lo que nosotros hacemos en el día a día, tanto en el ámbito laboral y familiar, como lo indicaba Ana Lucía. Soy de profesión psicóloga, clínica, consejera social, coaching de vida, ¿verdad? Con una certificación de coaching de vida y una certificación en maestría emocional. Así que para mí va a ser de mucho gusto y de mucha emoción poder estar con ustedes hoy en estos 60 minutos compartiendo con Ana Lucía y poder ir conversando sobre el tema. Excelente, Evelyn, pues muchísimas gracias. Sabemos de que han sido bastantes años de estar trabajando en este programa y también pues vamos a estar abordando este tema que es tan amplio, como mencionaba anteriormente, que lo vamos a estar dividiendo en dos partes. Así que pues les vamos a estar comunicando más adelante cómo vamos a trabajar la siguiente parte, pero para esta sesión vamos a hablar sobre las emociones. Y como ya les hemos comentado anteriormente, siempre dejamos en estas sesiones 15 minutos antes de cierre para poder dejar el espacio de preguntas y respuestas. Así que les pedimos a la audiencia que siempre lo puedan conservar su pregunta o puedan escribirla en el espacio del chat para que nosotros podamos dar esa respuesta a este tema tan importante. Así que pues Evelyn, ¿te parece si arrancamos con esta charla? Por supuesto, empecemos. Excelente. Pues bueno, Evelyn, comenzando con el tema central de esta charla es el tema de las emociones. ¿Qué nos puedes ampliar un poco más sobre qué es una emoción? Okay. Una emoción es una alteración, es intensa, pero a la vez es pasajera, ¿verdad? Que puede provocar en nosotros reacciones fisiológicas, las sentimos en el cuerpo, cognitivas, porque van hacia el pensamiento, y conductuales, porque también provocan una reacción en nosotros, ¿verdad? Entonces sí tiene tres aspectos interesantes la emoción. Interesante que la emoción también muchas veces no sabemos de dónde nace. A veces lo sentimos acá, a veces de dónde nace esa emoción para que nosotros podamos como sentirla, o tal vez si tú nos puedes explicar un poco más sobre cuál es su concepción, ¿verdad? Para poder irlo identificando y que la audiencia lo conozca. Claro, Ana Lucía, la emoción se forma en el cerebro.
Ustedes pueden ver en su pantalla, nosotros en psicología le llamamos la triada, ¿verdad? Porque se divide el cerebro en 3. Triuno le llamamos a esto, que es el reptiliano, donde está lo más primitivo de nosotros. Luego está el cerebro emocional, que es ahí de donde nacen las emociones, específicamente en el hipotálamo y en la amígdala, que se le llama el sistema límbico. Es el sistema de operación de las emociones, como cuando hablamos de trabajo, que hay un sistema de operaciones en algún lado, en nuestro cerebro, es en el sistema límbico, donde se forman, donde se trabajan y se gestionan todas las emociones. Fíjate que es bien interesante entender que esta función es una función bidireccional. ¿Qué quiero decir con eso? Que la emoción surge desde el cerebro y produce una reacción hacia afuera, pero también todo mi entorno puede producir algo que hace que mi cerebro también se vea afectado. Entonces es una función bidireccional. Ok, perfecto. Interesante conocer y por eso creo que han salido varias películas que más adelante vamos a ir hablando un poco, pero se nos asemeja a la más conocida, que es Intensamente, ¿verdad? Que pues surge de que todas las emociones pues están en nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a ir profundizando a lo largo de esta charla sobre ello. Y cómo estas emociones pueden influir en el ser humano, como bien tú mencionabas, que son bilaterales. En algún momento, pues nosotros podemos sentir, no sé, algún miedo y eso nos puede llevar a una reacción. ¿Algún ejemplo que tú nos puedas compartir sobre ello? Gracias, Ana Lucía. Sí, las emociones influyen porque, como hablamos al principio, como son percepciones, entonces la emoción puede influir positivamente en mí o de una forma negativa o inadecuada, ¿verdad? Entonces sí hay una influencia de las emociones en nuestro diario vivir, en las acciones que tenemos durante el día. Nuestro mundo es un mundo de emociones realmente, lo que pasa es que no lo hemos descubierto todavía. Entonces, tal vez como ejemplos, y quisiera adelantarme ahí un poquito, porque nosotros en psicología clasificamos las emociones como emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son innatas, son instintivas, están hechas para que reaccionemos inmediato ante el peligro, ante el miedo, ¿verdad? Ante el estrés. Y las secundarias son emociones que se forman más en el entorno donde vivimos, culturalmente, familiar, socialmente. Entonces quiero poner como ejemplo las emociones primarias. Hay muchos estudios, algunos dicen que hay 4 emociones primarias, sin embargo lo que más oímos es que hay 6 emociones primarias y son las que podemos ver en la película Intensamente, que se las recomendamos porque creo que es la mejor forma de entender cómo funcionan las emociones en el ser humano. En las primarias está la ira, está el miedo, la tristeza, la alegría, el asco, el enojo, y luego están las emociones secundarias. Estas emociones, ahí se pueden derivar una cantidad de emociones secundarias, ¿verdad? Porque a veces nos limitamos a decir, estoy triste, pero ¿estoy triste o estoy solo? ¿Verdad? O ¿estoy enojado o estoy frustrado? ¿Verdad? Entonces, aprendemos a ir reconociendo, que es lo que vamos a ir más adelante viendo, el reconocer y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo en ese momento. Y muy interesante, y para recordarle a nuestra audiencia sobre las emociones que tú nos decías primarias, que es el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, sorpresa y asco, ¿sí? Y pues de ahí surgen y se derivan el resto de las emociones secundarias. Pero muy importante lo que tú hablabas, y pues previo a estar en vivo, conversábamos sobre el tema pues del miedo, ¿verdad? Sí. Que el miedo muchas veces tiene 2 caras, ¿sí? Que tiene luz y sombra. Y tal vez si nos puedes compartir qué sucede cuando es un miedo de luz y cuando es un miedo de sombra. Ok. El miedo, por ejemplo, puede paralizarnos o puede hacernos que huyamos. O sea, está hecho para 2 funciones: huida o enfrentamiento, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el lado de la sombra, a mí me gusta clasificarlas así, porque más adelante vamos a ver que no hay emociones buenas ni malas, sino hay emociones y todas están para decirnos algo. Pero por ejemplo en el miedo, el miedo en el lado de la luz es, si yo sé que una zona es peligrosa, el miedo me dice por ahí no te vayas porque ahí hay un riesgo y corres un riesgo de que te pase algo. Y ese miedo es bueno,
¿verdad? Está bien gestionado. Pero si es un miedo que me paraliza, muchas veces dejamos de hacer tantas cosas en la vida por el miedo, porque como es paralizante, no intento nuevas cosas, no intento nuevos retos, no me gusta probar una nueva comida porque no sé si me va a gustar, no quiero viajar solo porque qué miedo me puede pasar algo. Entonces, este es el miedo desde el lado de la sombra. Entonces, al identificar la emoción, lo más importante de identificarla es saber de qué lado la quiero trabajar, si del lado de la luz o del lado de la sombra. Excelente, Evelyn. La verdad, muchísimas gracias por ampliarnos eso, porque es bien importante reconocerlo, ¿verdad? Y que vamos a ir hablando un poco más adelante de esa parte, pero qué buen ejemplo el de saber que existe el miedo en dos caras, ¿verdad? Y entenderlo de qué lado lo estoy teniendo. Así es. Y me surgió una consulta cuando hablábamos del tema de la tristeza y el enfado. ¿Cómo lo vemos culturalmente? ¿Es bueno? O sea, muchas veces lo vemos como enojarte es malo, no te enojes, o la reacción del enojo viene, como tú decías, de algo secundario, de algo de que puede ser tristeza, que se esté ocultando y no lo quiero decir, estoy triste. ¿Cómo lo trabajamos desde ese punto de vista de personas, o cómo lo podríamos mejorar? Ok, gracias Ana Lucía. Esto es bien interesante porque cada emoción está para decirnos algo, ¿verdad? Entonces, y las emociones tienen máscaras, porque a veces no las sabemos reconocer o no nos gustan que las personas reconozcan las emociones. Y antes de ir a la explicación de esta, quiero explicarles de mi propia vivencia, ponerles un ejemplo. Soy una persona que generalmente no vive la tristeza, porque a veces pareciera que no es tan bonita, ¿verdad? Entonces yo tapo generalmente mi tristeza con alegría. Quienes me conocen saben que él siempre está alegre, siempre está contenta, siempre está de buen ánimo, pero no se permite a veces vivir la emoción de la tristeza. Y así nos pasa a cada uno. Probablemente ustedes puedan identificar, de esas 4 emociones, de esas 6 emociones primarias, cuál realmente no vivo, cuál no expreso, cuál no me permito sentir. Pero todas están hechas para algo. Y me encanta cuando dice, el miedo, les dije, paraliza o para afrontar. La tristeza es, en su área de luz, es una emoción reflexiva, ¿verdad? ¿Por qué es reflexiva? Porque me ayuda a separarme de los demás. Cuando una persona está triste, no quiere estar con nadie, ¿verdad? Generalmente busca estar sola, y la tristeza viene de la pérdida significativa de algo. Esto puede ser una persona, puede ser una meta, puede ser un trabajo, ¿verdad? A veces se pierde la estabilidad laboral y esto trae consigo tristeza, ¿verdad? Entonces, está para que reflexionemos, pero en el lado de la luz, la tristeza lo que trae, a mí me encanta cuando uno entra a estudiar esto, es que me ayuda a ser creativa y reflexiva. Primero, reflexión. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pasó? Uno lo interioriza y luego me vuelvo creativo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Ya no tengo, por ejemplo, la pérdida de un ser amado que provoca una emoción de tristeza y después pues provoca una tristeza más prolongada. Pero es cómo voy a rehacer mi vida después de esta persona, ¿verdad? Entonces, a veces surge un nuevo plan de vida, ¿verdad? A veces si perdemos un empleo, nos podemos volver emprendedores, porque a través de esa tristeza reflexiono y reacondiciono todo lo que está a mi alrededor, ¿verdad? La ira es algo que nadie quiere sentir, pero a la vez es una de las emociones que nos es más difícil disimular. Díganme si no todos hemos tenido la oportunidad de estar a la par de alguien que está molesto o enojado, y esa emoción no se puede disimular, pero nos la han pintado muy mal, ¿verdad? Y me encanta cuando dice que la ira o el enojo es la que nos da la fuerza, nos ayuda a poner límites, nos ayuda a conquistar, nos da fortaleza. Entonces la ira en su lado de la luz es muy buena, porque defiendo, ¿verdad? Defiendo mis valores, defiendo mi forma de pensar desde un lado de respeto, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen que aprender a desarrollarla y otras personas que tienen que aprender a equilibrarla porque la tienen con mucha fuerza. Con mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no es que sea mala, ¿verdad? Sino al contrario. Y la alegría, por supuesto, nos motiva, es la que nos motiva todos los días,
La sorpresa nos ayuda a reconfigurarnos cuando algo inesperado viene a nuestra vida. Y el asco, ¿verdad? Que está como asco o como aversión, ¿verdad? Es la que nos dice lo que no nos está gustando. Entonces, si los vemos desde allí, realmente no son ni buenas ni malas, están para avisarnos, ¿verdad? Y para concluir esta descripción de las emociones, voy a esta que están viendo en sus pantallas donde dice detrás del enojo se esconde la tristeza. Van a decir ustedes, ¿cómo es así? Y a mí me gusta poner este ejemplo porque creo que es el más vivo de todos. Y todos los que tenemos hijos adolescentes, en algún momento lo hemos pasado. Y nuestro hijo nos pide permiso para ir a una reunión, a una fiesta, y les ponemos una hora de llegada. Creo que todos los papás culturalmente ponemos una hora de llegada. O nos pasó a nosotros también. O nos pasó a nosotros también. Pero llegas ahora y nuestro hijo, pues no hay señales. ¿Qué nos pasa a nosotros como papás? Díganme si no empieza la preocupación, Dios mío, ¿qué le pasaría? ¿Será que ya no tuvo el teléfono, que se quedó sin saldo, que si lo va a venir a dejar el amigo? ¿Y qué tenemos? Es realmente un miedo a que le haya pasado algo. Y en cuestión de unos minutos de atraso, se acerca nuestro hijo, que ya llegó, ¿y cómo lo recibimos generalmente? Enojados. Comenzamos con alegatos. Qué barbaridad, que tú no tienes conciencia, que yo aquí estoy esperándote y tú no vienes. Entonces, ¿con qué lo recibimos? Con un enojo. Porque realmente, como clasificamos las emociones, entonces pareciera que la tristeza o el miedo, porque en este caso es el miedo el que me hace, ¿verdad? O la tristeza cuando a veces pierdo a alguien y realmente estoy enojada con la vida porque creo que no es justo que un ser querido no esté, sí, ¿verdad? Y ahí están las máscaras de la emoción, ¿verdad? Y excelente el ejemplo que tú mencionas, porque justo eso es lo que transmitimos, ¿verdad? O sea, no estoy, mira, me preocupo por ti, o sea, me preocupa, por favor avísame si voy a llegar tarde, porque para mí es, no me quiero hacer enojada, pero al final mi reacción es enojo, me molesto, ¿verdad? Pero si lo sabemos comunicar, y es parte de lo que también vamos a abordar. Y para poder complementar y cerrar este ejemplo, hay un tema cultural que hablábamos, ¿verdad? Que detrás del enojo está la tristeza. Y me venía cuando uno estaba pequeño y se caía, y uno, aunque le dolía lo que del raspón, ¿verdad? Y todo, y lloraba, y los papás le decían, no llores, levántate, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que uno hacía? Era levantarse y como, no me vale, pero dentro de todo estás enojado porque te caíste, porque te duele, porque al final no puedes llorar, no puedes ponerte triste porque te caíste, ¿verdad? Entonces al final duele. Entonces saber de decir, bueno, estoy llorando porque me caí, me duele, ¿verdad? O sea, es validar la emoción, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Pero con el tema que Ana Lucía comentaba es bien interesante porque tendemos a ponerle género a la emoción, ¿verdad? O sea, las mujeres sienten de una forma y los hombres sienten de otra. La emoción como tal no tiene género. La emoción es emoción y se siente y se percibe en el cerebro y se forma en el cerebro y el impulso. Eso no tiene género. Lo que pasa es que la crianza y la cultura es la que hace que las emociones sean válidas para diferente género, ¿verdad? Y no me dejarán mentir. Las mujeres pueden llorar, los hombres no. Los hombres se pueden enojar, la mujer no. Es que se ve, una mujer no va con ella al enojo, pues tiene que mantenerse, ¿verdad? Alineada, ¿verdad? Condescendiente. Entonces, vamos a que sí le ponemos género, ¿verdad? Entonces no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes sentir de esta manera, ¿verdad? El hombre tiene que ser fuerte, ¿verdad? Eso es algo que culturalmente se ha enseñado en las familias. El hombre tiene que ser fuerte. El hombre no tiene que llorar, ¿verdad? Entonces, no permitimos que se vivan las emociones. Y por supuesto, el hombre puede tener ganas de llorar. Por supuesto que el hombre tiene derecho a estar triste. Por supuesto que la mujer tiene derecho a estar enojada, ¿verdad? Pero es un tema cultural, ¿verdad? Saber gestionarlo y hablar. Saber gestionarlo y hablar. Hablarlo, ¿verdad? Así es parte de lo que vamos a hablar. En el día a día, Evelyn, nosotros vivimos muchas emociones y tú nos compartías ahí un dato bien interesante que quisiera que les compartieras a nuestra audiencia de cuántas emociones en el día vivimos nosotros o experimentamos una persona en un día. Bueno, hay varios estudios. Una habla de las
27 emociones más conocidas durante el día. Sin embargo, hay otros estudios y este es el que quiero mostrarles. Ustedes pueden ver en sus pantallas esa rueda con esta mezcla de colores y de emociones que si se ponen a leer dirán ¿cuándo las siento? 173 emociones en el día se pueden llegar a vivir, si le quisiéramos poner nombre a todo, ¿verdad? Pero escasamente somos como analfabetas emocionales. A puras penas si conocemos las 6 emociones básicas. 173 emociones en el día. En un día, En una persona. Una persona va a llegar a sentirlas. Y poder saber qué es lo que está sintiendo en ese momento. Y ponerle nombre No, requiere de mucha intencionalidad para conocernos y reconocernos. Wow, impresionante. Y yo creo que más adelante nos vas a compartir ahí herramientas de cómo poderlo reconocer. Obviamente uno no va a estar consciente todo el día de qué es lo que estoy sintiendo, pero es importante también saberte que en un día puedes vivir tantas cosas, ¿verdad? Desde que te levantas hasta que llegas a casa y terminas tu jornada y te vas a acostar. Y Así viviste es. todo este tiempo. Así es. Interesante, Evelyn. ¿Y hay una diferencia entre emoción y también estado de ánimo? Sí, sí hay una diferencia, podríamos tender a confundirnos, ¿verdad? Porque si no reconocemos bien nuestras emociones, pues podemos pensar que es un estado de ánimo y no la vivencia de una emoción. La diferencia es que la emoción es rápida, dura unos minutos, el estado de ánimo es más prolongado. La emoción tiene más fuerza, el estado de ánimo no tiene tanta fuerza como la emoción. Puede tener una razón lógica y válida para estar, en cambio la emoción solo me alerta, ¿verdad? Me alerta lo que está pasando. Entonces tiene que ver con fuerza, con intensidad y con tiempo. La diferencia entre emoción y estado de ánimo. ¿Y qué pasa si nosotros no sabemos identificar como estas emociones que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida, del momento que estamos viviendo? ¿Qué es lo que puede pasar en un ser humano? Creo que como las emociones están para que las vivamos, imagínense un día sin una expresión emocional, es como un día nublado, ¿verdad? Por eso es que se utilizan mucho los colores con las emociones, porque cada emoción tiene una función y nos permite validar lo que nos pasa en el día, ponerle el sentimiento que nos da, ¿verdad? El hacer cada una de las situaciones. Las emociones, como les decía, no son ni buenas ni malas, están ahí para decirnos algo y para que nosotros podamos trabajar en ellas, ¿verdad? Entonces, creo que nos ayuda a identificar las emociones, porque creo que van a decir, bueno, ¿y cómo puedo hacer para identificarlas? Es un trabajo muy, muy personal, ¿verdad? Ustedes tienen en sus pantallas. Primero nos ayuda la identificación de las emociones a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si yo sé que algo me molesta, pues yo me aparto, me separo, o lo trabajo, o busco otras opciones. Si algo me da alegría, lo voy a hacer más seguido, porque entonces eso me va a traer bienestar, ¿verdad? Si hay algo que me pone triste, lo voy a seguir gestionando, ¿verdad? Hasta que vaya modificándose esa emoción. Entonces, generalmente sí me va a dar una mejor forma de vida. Entonces, me ayuda a tomar decisiones, a tener autocontrol, ¿verdad? Porque hay emociones que tenemos que controlarlas. Me ayuda a relacionarme mejor con las personas, porque en la medida que yo me conozco, entonces puedo después identificar las emociones en otra persona, que ese es un tema en el que vamos a profundizar más adelante. Entenderlas, ¿verdad? Entenderlas y ponerles nombre. Atenderlas, no solo es entenderlas, sino atenderlas. O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y conocerme mejor para poder conocer mejor a los demás. Y esto se resume, ese conocernos mejor, como psicológicamente se dice, es tener conciencia emocional. Al final yo llego a ser consciente de mis emociones, de qué estoy sintiendo y cómo saberlo comunicar a las personas, qué es lo que me molesta y qué me enoja. O sea, y saber identificar por qué me molesta o me enoja que estas personas o esta situación me genera esta emoción. Así es. Creo que llegar a la conciencia emocional debería ser una de las metas que todo ser humano deberíamos de tener, ¿verdad? Porque cuando somos conscientes de lo que sentimos
y de lo que provoca en nosotros, yo creo que nos ahorramos la mitad del camino de las relaciones que tenemos, ¿verdad? Porque el tener la conciencia emocional me permite tener mejores relaciones con los demás. Entonces creo que es importante porque es percibir la emoción, llegar al autoconocimiento, porque la conciencia emocional me lleva al autoconocimiento. Y ese ejercicio, esa palabra tan bonita, no es tan fácil. No es tan fácil, pero al final lograrlo es bien poderoso. Así es. Si no trabajas en ti, no puedes ser mejor con las otras personas. Y muchas veces nuestras mismas emociones dañan y tienen daños colaterales, ¿verdad? Como afectamos a nuestra familia, a nuestro ambiente laboral, nuestras relaciones de amistad. Así es. ¿Verdad? Y fíjate que es bien interesante porque el autoconocimiento es introspección, es irme hacia adentro y descubrirme a mí misma cómo estoy viviendo cada emoción. Una de las recomendaciones que yo les voy a dejar al final, pero me quiero adelantar un poquito porque es una herramienta muy poderosa y que nosotros lo trabajamos en el programa de coaching, es el diario emocional. No hay otra forma de conocerme que hacer el diario emocional y escribir cada una de las emociones que yo estoy viviendo cada día. Y yo le contaba a Ana Lucía una anécdota, ¿verdad? Y es cuando yo pasé este proceso, porque para poder estar aquí contándoles, uno no puede venir a contar nada que uno no ha vivido y no ha experimentado, porque el aprendizaje vivencial es poderoso. Y yo tenía una expectativa en un momento de mi vida de tener tiempo con mi hijo y de cuidarlo. Y entonces yo estaba muy emocionada y tenía planes de todo lo que íbamos a hacer juntos y pasar tiempo con él, pero con los días, llevando este diario emocional, percibí en una semana de escribirlo, qué me pasaba durante el día, que cuando se acercaba la hora de la llegada de mi hijo del colegio, mi emoción cambiaba y me ponía molesta. Yo decía, pero ¿por qué me estoy molestando si mi emoción es recibirlo? Y es que mi expectativa era pasar tiempo con él, pero no era el venir y pasar las tardes sentada haciendo tareas con él. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces yo pensaba, no, yo quiero pasar, que llevarlo al parque, que vaya a comer un helado, y mi realidad era otra en ese momento, como le ha de pasar a muchas mamás que están conectadas el día de hoy, es llegar a ver las tareas de nuestros hijos. No es la expectativa que tenemos, pero ¿a qué me ayudó a reconocerla? A ser intencional y decir, ok, vamos a ir a hacer un deporte juntos, vamos a hacer recesos de media hora y ahí vamos a comernos algo, ¿verdad? Entonces, pero si yo no hubiera tenido esta experiencia de este diario, nunca hubiera llegado a esta conclusión. Entonces, muy interesante el conocernos y el reconocernos para poder impactar en los demás, ¿verdad? Y gracias, Evelyn, por compartirnos ese ejemplo, porque justo me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para identificar mejor las emociones y poderlas gestionar? Ok, primero entenderla, ¿verdad? Ustedes están viendo en su pantalla, entender lo que estoy sintiendo, sin emitir un juicio, porque generalmente no debería estar sintiendo esto, ¿verdad? Volvemos a que no me doy el permiso de sentir la emoción. Entonces, entenderla, no juzgarme, luego apropiarme de lo que estoy sintiendo. Sí, sí estoy enojada, sí estoy triste, sí tengo miedo. Aquí me gusta dar mucho un ejemplo, porque cuando yo me apropio de ella, no le delego la responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo a otra persona. Como la emoción no es una percepción, yo me responsabilizo de lo que yo estoy sintiendo para poderla gestionar, porque si no, no hay otra forma de gestionarla. Si yo evado responsabilidad, no hay reconocimiento. Entonces eso es muy importante y es el saberlo comunicar asertivamente. No me gusta esto, no me parece esto, me hace feliz esto, podemos dejarlo para después. Es saber comunicar lo que esta emoción me está diciendo y me está provocando. Entonces resumimos en estos 3 puntos o estas 3 recomendaciones que tú nos mencionas, es entender lo que estoy sintiendo, apropiarme de lo que estoy sintiendo, o sea, si estoy triste, si estoy enojada, si estoy pues alegre, ¿verdad? Y saberlo comunicar a las personas y reconocer de que esto te está afectando a ti, ¿verdad? Así es. Es la forma como podríamos gestionar. Así es correcto. Ajá. Buenísimo, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Y también hay recomendaciones de cómo
hacerlo en el ámbito laboral y familiar, ¿verdad? Porque son como nuestras dos casas en el día. Pasamos tiempo en familia y también pasamos tiempo con las personas con las que trabajamos, interactuamos y demás. ¿Cómo podemos gestionar estas emociones con estas dos partes y tener ese balance, ¿verdad? Como de vida-trabajo, que es el pilar de bienestar que estamos tocando el día de hoy. Así es, creo que es una pregunta muy interesante, porque tanto en la familia como en el trabajo estamos rodeadas de un grupo de personas. Y eso ya hace que tengamos que ser muy intencionales. Es un trabajo colaborativo, no es solo de una persona, sino es de todo el entorno y de todos los que formamos parte, porque independientemente de que sea laboral o familiar, cuando estamos en esos dos ámbitos somos parte de un sistema, del sistema familiar, del sistema laboral, ¿verdad? Y ahí es donde se genera todo, porque las emociones se contagian. Si ustedes me ven sonreírles y voy subiendo en el elevador, ¿qué va a pasar? Ya te voy a sonreír. Que es a lo que nosotros los psicólogos llamamos las neuronas espejo, ¿verdad? Pero si tú me ves molesto y serio, la gente ya no se aproxima a ti. Le da pena porque ya no sé si este es el mejor momento, no sé si tiene alguna situación complicada, me da pena hablarle. Entonces, ese entorno colaborativo es muy importante y podemos resumir en pasos lo que podemos hacer, que lo tienen también ustedes en sus pantallas. Y volvemos otra vez a reconocer emociones, ¿verdad? Si se dan cuenta, en varios de los procesos, reconocer la emoción, eso es importante, ponerle nombre, identificarla, cómo estoy reaccionando ante ella. Recuérdense que la emoción tiene una reacción fisiológica, volvemos, la estoy sintiendo en mi cuerpo, cognitiva, impacta en mi pensamiento y luego va conductual, ¿verdad? En cómo yo reacciono ante los demás con la emoción. Hay que identificar la emoción, reflexionar sobre ella y establecer estrategias. Si es en el ámbito familiar, ¿qué me ayudan a que no me ponga estresada en casa? Que cada uno tenga una actividad y que todo esté en orden, en perfecto orden en casa. Y eso va a ayudar. Ok, que las finanzas me pueden provocar una emoción de enojo, ok, vamos a trabajar un presupuesto. Y es lo mismo en el área laboral, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer colaborativamente? Más nosotros que trabajamos en espacios abiertos, ¿verdad? Donde tal vez alguno está en una reunión, pero el otro quiere conversar con el compañero sobre un tema importante. Entonces, es cómo yo voy a generar esos espacios colaborativos y llegar a acuerdos para que eso no se vuelva unas emociones desbordadas por todos lados, ¿verdad? Sino respetar espacios, respetar tiempos. Es muy importante para que las emociones se puedan vivir de una mejor manera en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, ¿verdad? Y sobre todo, y para cerrar, promover la comunicación asertiva. Se vale decirlo, pero lo más importante es cómo lo digo, cómo lo comunico, cómo expreso mi emoción ante los demás. Mira, en este momento preferiría no hablar de esto porque estoy molesta. En este momento preferiría porque estoy muy ansiosa porque tengo que entregar a las 12 algo y quisiera ponerte toda la atención y después pasamos a esto, que es un poco el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que vamos a profundizar en otra charla, pero estos son algunos tips que pueden ayudar, ¿verdad? A hacer este trabajo colaborativo tanto en el tema laboral como en el tema familiar. Excelente, creo que son muy buenas recomendaciones y pues como hablamos, ¿verdad? Vivimos en este ámbito diariamente, entonces creo que es muy bueno para poderlo comenzar a poner en práctica. Y dentro de la familia, platicábamos, como te comentaba, yo tengo dos hijos y una es adolescente y el otro pues es un niño preadolescente, entonces estoy en esa etapa de emociones y aparte mis emociones, entonces estamos en un torbellino entre los tres. Pero, ¿qué recomendaciones me podrías dar y también a la audiencia en cuanto a cómo identificar y gestionar las emociones con los adolescentes y con los niños? Que normalmente pues es ahí donde como uno dice, me pierdo la paciencia, es que mira esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber gestionarlo con ellos? Ok, creo que es un reto para todos los que somos papás, tener niños y adolescentes. Y ese mundo de las emociones, súper interesante, porque es allí
donde desde que el niño nace está teniendo la experiencia de sus primeras emociones y en cada una de las etapas de la niñez, de la preadolescencia y de la adolescencia está en esa interpretación de sus emociones, ¿verdad? Entonces creo que es un gran reto para los papás trabajar con sus hijos sobre las emociones, pero no imposible. Eso es lo bueno, porque hay muchas herramientas que se pueden trabajar. Primero, la comunicación asertiva y empática. Creo que lo más importante que un niño y un joven va a buscar es un espacio seguro para expresar su emoción. Y volvemos sin juicio alguno. Validar la emoción es importante. Si el niño se cayó y le dolió, ¿por qué tengo que pensar de papá que no le dolió? No, ya, levántate, ya pasó. No, no pasó, ¿verdad? Duele. Y puedes llorar porque te duele. ¿Estás enojado? Sí, se vale que estés enojado. Lo que no se vale es que tires el juguete, lo que no se vale es que le pegues a tu hermano, pero puedes estar enojado. Entiendo que es una situación complicada la que estás pasando, porque no podemos desvalidar, pero qué complicado va a ser para un niño o un adolescente. No podemos ponernos en ese rol, ¿verdad? Nuestro rol es el darle el espacio seguro para que él pueda decirlo, validar su emoción, ¿verdad? Y que la identifique, que le ponga nombre. Yo siempre le preguntaba a mi hijo cuando estaba enojado, puedo poner el ejemplo porque es lo que uno vive todos los días como mamá. ¿Estás enojado o estás preocupado? ¿Estás enojado o estás frustrado? Y a veces se relaciona con alguna experiencia anterior. Recuérdense que nuestro cerebro guarda los recuerdos, la memoria, y una emoción me puede conectar con una situación que me ha pasado. Y entonces yo valido su emoción y le ayudo a encontrarle y a ponerle nombre a esa emoción. Eso es importante. Eso es gestionarla. Ok, te enojas, pero no se vale esto, que es lo que les comenté. Muy importante también el mindfulness, está muy de moda y no de moda porque sea algo que se repita, sino porque realmente es efectiva. Los ejercicios de mindfulness desde niños ayudan a tener conciencia. ¿Y qué es lo que al adulto le está complicando reconocer su emoción? No tener conciencia, no validarla. Entonces creo que estamos en un momento tan importante donde nosotros como papás podemos tener en nuestras manos que esta nueva generación pueda validar sus sentimientos y sus emociones, dándoles el espacio seguro, validando su emoción y dándole las herramientas para que puedan trabajar en ellas. Y tal vez para aquí ampliar un poquito en el mindfulness, para la audiencia, ¿verdad? Que pueda entender un poco más a detalle de estas prácticas o ejercicios, podríamos decir que son, ¿verdad? Que son más de interiorización, más de respiración, más de control. Está comprobado, y el mindfulness, tal como tú lo indicas, es la conciencia únicamente de la respiración. Está comprobado que cuando nosotros enfocamos todo nuestro ser en la respiración, trae calma y trae conciencia. Y pueden hacerlo en la mañana, pueden hacerlo en la noche, y eso me ayuda a conectarme conmigo misma, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Y el diario de emociones que tú el diario de emociones, que podemos ponerles a los niños con caritas, a ver qué está sintiendo, que va más adelante en estas recomendaciones, ¿verdad? El cómo gestionar con los niños este tipo de gestión que pasa también en el día a día. Claro. Que así como 173 emociones vivimos nosotros, también los niños. Los niños están inmersos en esto, ¿verdad? Exacto. Okay. La verdad es que ya casi se nos aproxima el cierre de esta charla, que ni he sentido el tiempo, de tan interesante que ha sido este tema, y es tan profundo que por eso les comentamos a la audiencia que vamos a tener esta parte que es de emociones y la siguiente parte que ya les vamos a estar comunicando más adelante sobre la inteligencia emocional, que va más un poco a complementarlo. ¿Qué videos o materiales complementarios tú nos puedes recomendar y dar a conocer a la audiencia para que puedan ver algún video, algún libro o algún ejercicio, ¿verdad? Okay. Lucila Mejía es una mujer colombiana, coach y escritora, que tiene 2 libros muy importantes, uno solo de emociones, y que nos habla de eso y de los diferentes estereotipos también de emociones y cómo las podemos ir conociendo, y también está la de gestión de emociones. El poder de las emociones. El poder de las emociones, así es.
Por supuesto, no dejaría de recomendarles que vean la película Intensamente 1, Intensamente 2. Si las vieron, yo les recomendaría volverlas a ver después de esta charla, porque creo que la van a ver con ojos diferentes y van a buscar más identificar lo que aquí hemos hablado, ¿verdad? También hay ahí un par de enlaces para ver cómo gestionar las emociones con sus hijos, y a mí me funcionaba hacer 2 preguntas a la hora de irse a dormir con los niños, ¿verdad? A la hora de irse a dormir. Exacto. Siempre pues tenía como costumbre llegar y acostarlo y le hacía 2 preguntas. Una era, ¿qué fue lo mejor que te pasó este día? Y eso lo conectaba con esas emociones donde él había estado bien, donde se había sentido cómodo, entonces abría eso. ¿Y qué fue lo que menos te gustó de este día? Y entonces eso me permitía a mí como mamá resumir su día en pocos minutos y poder saber qué podía trabajar con él y qué mensaje le quería dejar antes de acostarse. Entonces creo que es bien importante tomarnos ese tiempo, porque a veces el correr del día a día tan acelerado no nos permite tener una conversación tan extensa con nuestros hijos en la semana. Correcto. Pero si nos tomamos esos 10 minutos, que no les va a quitar más de 10 minutos, acercarse a la habitación de sus hijos y hacerles estas preguntas, les puedo asegurar que va a ser muy revelador. Y también va a llenar su corazón en muchas áreas, pero también nos va a alertar sobre qué cosas tienen que trabajar. ¿Verdad? Interesante, Evelyn, porque al final es una pausa, es un momento, y como tú bien mencionas, es la calidad del tiempo, ¿verdad? Porque a veces comenzamos muy motivados a hacer la actividad, pero ya después ya es como de, ya, bueno, decime 2 cosas, ¿verdad? No es solo así, sino que de verdad tomárselo, y también le sirve a uno hacerse esas 2 preguntas, ¿verdad? Eso sería ideal. El también uno decir, bueno, ¿qué fue lo mejor que me pasó y qué fue lo que no fue tan agradable en este día? Y pues también ahí vamos conociéndonos y vamos gestionando. Así es, y no olviden el diario, hacer su diario de las emociones. Anotar durante el día qué sintieron, cómo se sintieron, cómo piensan gestionarlo, porque solo así podemos llegar a esa autoconciencia, ¿verdad? Y quizás el mensaje que yo quisiera dejarles para cerrar, y que es una reflexión que me gusta hacerle a las personas con las que uno tiene la oportunidad de acompañarlas en el área de psicología, y con los jóvenes que trabajamos. Si yo me pongo a pensar que le dedico 5 años a una carrera universitaria, estamos hablando de 60 meses, y que quiero hacer una maestría para profesionalizarme mejor, y pueden ser otros 24 meses. Estamos hablando de 60 meses mínimo, 84 si quiero una maestría. Pero si yo les pregunto, ¿cuánto le has dedicado a conocerte a ti mismo? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a reconocer tus emociones? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a validar tus emociones y a ponerle nombre? Se los dejo de tarea. Muy buena tarea. El ir también a ayuda, ¿verdad?, psicológica y demás, no lo tenemos dentro de nuestro presupuesto muchas veces, ¿verdad? Así es. Y es un tema muy importante, y ahora pues para este corre del día a día que tenemos, es muy importante pues también utilizar estas herramientas, ¿verdad? Así un libro, un video, pero que saber también que hay fuentes correctas, y que te agradecemos, Evelyn, por esas recomendaciones. Y pues hemos llegado al momento de las preguntas de nuestra audiencia, así que pues vamos a entrar en estas preguntas para estos últimos minutos que tenemos de la sesión. Y tenemos una pregunta que dice, ¿cómo manejar el enojo ante una situación familiar? Ahí tal vez si nos puedes comentar o recordar cómo lo podríamos manejar. Primero creo que identificar desde qué lado la estás viviendo. Si la estás viviendo desde el lado de la luz, porque te va a permitir poner el límite o defender tu punto de vista, no está mal. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos pongan límites y a defender nuestro punto de vista, porque culturalmente no se ve bien. Pero si tu ira o tu enojo está excediendo el límite de las otras personas, es donde tienes que trabajarlo, y ahí lo que te recomendaría es hacer pausas. Creo que la mejor forma de regular la emoción del enojo es a través de la respiración, y de tomarme una pausa y dejar de discutir el tema o alejarme de la situación, ¿verdad?
porque a nosotros lo que nos han enseñado es a provocar y a mí me preguntan y yo respondo y tenemos que tener esta educación emocional donde yo debo saber dónde debo parar porque se está desbordando mi emoción y retirarme para reintegrarme y después regresar a conversar el tema. Y abordarlo de una manera desde una comunicación o desde gestionar esa emoción, ¿verdad? Que no dejarlo, me voy y el tema ahí quedó, ¿verdad? Y pasan 5 años y vuelve el enojo, sino que es en el momento, tal vez en el momento para que no continúe esa riña, digamos. Así es. Es momento de decir, va, mira, ahorita es momento, mejor no es el momento tal vez de conversarlo, hablamos y se retoma, así es importante retomarlo. Totalmente, y creo que eso es parte de la comunicación asertiva. Mira, en este momento no quiero seguir la discusión, nos vamos a tomar un tiempo y regresamos a hablar de esto, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar, como recuérdense, la emoción es rápida, dura minutos, pero si nosotros encendemos el fuego y estamos, como decimos en el buen dicho, echamos leña al fuego, esa emoción no va a bajar. Entonces no debemos provocarla, sino más bien ¿verdad? Buscar el equilibrio. Exacto. Okay. Buenísimo. También nos dicen a qué edad puede enseñar a gestionar las emociones con los niños. Yo creo que desde que nacen, les comenté, los niños tienen sus emociones, pero creo que aparecen los primeros, nosotros le llamamos berrinches, ¿verdad? Pero realmente, según los estudios, ya no es un berrinche, sino es un niño tratando de comunicar algo. Entonces creo que debería de ser desde el 1 año y medio, 2 años, donde ya tenemos expresiones de resistencia a algo, ¿verdad? No querer soltar un juguete, a poder llorar porque algo no le parece o no le gusta. Entonces podemos nosotros a través de abrazar, acoger y sentarlo, darle una indicación, porque es increíble, o sea, el niño entiende y tiene un poder de entendimiento increíble que sí podemos dialogar con el niño desde muy pequeño. Entonces creo que conforme vayan apareciendo estas señales de enojo, molestia, insatisfacción, puedo hablarle y puedo ponerle límite, pero también puedo enseñarle, ¿verdad? Es cuando uno comienza a modelarlos también. A modelarlo, porque eso es algo bien importante. Nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos nada que nosotros no estemos haciendo. Si nosotros no sabemos gestionar nuestra emoción, el niño no va a saber gestionar su emoción, ¿verdad? Si el niño está llorando y ya está llorando, o sea, esa no debe ser mi respuesta de gestión de emoción. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Porque se transmite. Exacto. Ok. Tenemos otra pregunta y dice, ¿se puede desde nuestra propia mente identificar de dónde viene la emoción y cómo saber la mejor forma de comunicarla y cuándo es necesario buscar apoyo profesional? Ok. Bueno, nosotros podemos identificar la emoción, sí, recuérdense que la emoción es bidireccional, ya dijimos, puede venir de afuera, de algo que me molestó, y eso automáticamente mi cerebro se va a conectar con una emoción. Ahí yo no tengo tiempo de decir, ahorita me voy a enojar, no, tú te enojas, ahorita me voy a poner feliz, no es algo, eso es algo que está innato, pero cuando yo reconozco que hay algo que a mí me molesta regularmente, eso sí me da la oportunidad de poder regular la emoción, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda? Cuando yo siento que una emoción se desborda. Si estoy sumamente triste y veo que pasa un día triste, 2 días triste, una semana triste, un mes triste, ya no es una emoción, es un estado de ánimo o probablemente ya es una depresión. Entonces yo tengo que ver otra sintomatología para darme cuenta, si aparte de sentirme triste durante un mes no estoy comiendo, no tengo ganas de levantarme, eso me hace que ya sea un cuadro clínico y ya no esté siendo simplemente una emoción. Cuando yo ya no puedo controlar mi ira, ¿verdad? Porque soy demasiado violento, porque estoy a la defensiva todo el tiempo, eso me está indicando que necesito buscar un apoyo para saberla regular. Porque yo, o sea, ¿cuándo es momento de pedir ayuda? Cuando yo mismo no la puedo gestionar. Cuando las herramientas que yo tengo ya no son suficientes para poder gestionar y vivir equilibradamente cada emoción. Excelente, ok, buenísimo, buena recomendación para
cuando ya se desborda el vaso, ¿verdad? Ok. Había otra pregunta también sobre establecer los límites con la familia. ¿Cómo podríamos como establecer esos límites cuando algo ya no estamos como trabajándolo de mejor manera? Que puede ser también tema de la siguiente fase, pero tal vez solo para poder decir cuando no, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Esto que tú dijiste me hizo sentir de esta forma. ¿Cómo lo podemos gestionar en cuanto a temas de límites? Bueno, yo creo que uno empieza con uno mismo a gestionar. El reto es que toda la familia debemos estar en la misma sintonía, porque creo que el reto es grande cuando únicamente trabajo yo en mi gestión y por supuesto me va a ayudar, pero la otra persona tiene que entenderla, ¿verdad? Que eso es parte de la inteligencia emocional, un poquito, pero no es problema mío, es problema tuyo cómo te estás sintiendo. Yo voy a establecer mi límite y creo que el límite es una de las que viene a través de la emoción de la ira y del enojo. Creo que es algo que culturalmente nos cuesta más poner, porque nos enseñaron que nosotros debemos ceder, quedar bien. No me dejarán mentir que culturalmente ¿qué pasa? Nuestro derecho es ceder siempre nuestro derecho, ¿verdad? El mejor pan para la visita, el fresco no te lo tomes porque es para quien viene, no para ti. Entonces, culturalmente había una desvalidación de nuestros deseos, de lo que nos provoca esa alegría. Y entonces tenemos que retomar el tema de, no, o sea, yo puedo decir no puedo, yo puedo decir no quiero de una buena forma, que es, puedo decirlo a través de una comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Decir lo que no me gusta, lo que no me parece, lo que no quiero en ese momento, sin herir a la otra persona y sin pasar el límite a la otra persona. Excelente, Evelyn. Y la verdad es de que estamos ya llegando al límite de esta charla y tal vez quisiera cerrar con esta última pregunta que nos hacen sobre cómo podemos gestionar nuestra ansiedad en el trabajo, que es una nueva emoción que es una nueva emoción, ajá, que ha surgido, ¿verdad? Pero tal vez para que tú nos puedas ampliar en este minutito. Gracias. ¿Cómo lo podemos gestionar? Rápidamente. Bueno, primero creo que dimos una herramienta que era el mindfulness y Ana Lucía lo decía, que no es una herramienta únicamente para los niños. Creo que el contacto con la respiración es importante, nos ayuda a bajar nuestro sistema de ansiedad. Creo también que puedo sentir ansiedad en el trabajo por muchas cosas. Puede ser externa o puede ser porque yo la provoque. ¿Cómo la provoco? Pues siendo desorganizado, no midiendo mi tiempo, no haciendo una agenda, ¿verdad? No llevar un itinerario de mis actividades, y eso me puede generar estrés porque me comprometía tanto que no voy a cumplir y no voy a quedar bien con todos, y eso me puede generar ansiedad. Pero la ansiedad también puede venir de fuera, ¿verdad? Puede ser que yo esté tranquila y que alguien fuera, porque recuérdense que hablábamos que las emociones se pueden contagiar, y entonces lo que yo tengo que hacer es este trabajo en mí misma de mantenerme enfocada con una paz mental y también una paz interna que me permee de que de aquí no pase, ¿verdad? Y por supuesto que no es un trabajo fácil, ¿verdad? Tengo que trabajar mucho en mí misma para que las 100 cosas que a veces tenemos que hacer no me provoquen esa ansiedad, porque yo puedo regularla. Excelente, Evelyn. La verdad es de que es un trabajo de día a día, es un día a la vez, ¿verdad? Que vamos trabajando cada una de las emociones. Y la verdad ha sido un gusto el poder compartir contigo este valioso tiempo, el habernos compartido todos estos conocimientos. Sin duda, pues el aporte que tú haces a todo lo que es pues, en CMI, ¿verdad? A cada uno de los colaboradores que nos están sintonizando el día de hoy. Ha sido muy, muy interesante, ¿verdad? Y pues esperamos de que puedas ser herramienta para poderlo gestionar a partir de ahora, y el ser conscientes y el trabajarlo pues es un día a la vez, un minuto a la vez, no es de la noche a la mañana, requiere trabajo y requiere también compromiso nuestro. Y pues solo para poder finalizar esta parte, Evelyn, contarnos brevemente de la labor que han realizado a través de toda esta gestión, ¿verdad? Psicológica en la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, que es el brazo social de CMI, y que podamos
contar, ¿verdad? Las 53 becas que tuvimos ahorita recientemente con los chicos. Muchísimas gracias, Ana Lucía, pues muy contentos de haber cerrado este 2024 con 53 becas otorgadas por primera vez, 3 becas en Honduras, en la Universidad Zamorano, ¿verdad? Y creo que esto es muy valioso, venimos ya varios años con este número de 50 y hoy incrementamos a 53, pero creo que lo que agrega valor a este programa es que tenemos un acompañamiento en sesiones de coaching, y de hecho el tema que hoy platiqué contigo es uno de los temas que se ve en tercer año de la universidad, así que muy contentos de poder acompañar a los jóvenes desde allí y desde el programa de becas, gracias a la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y a CMI, a la UCMI, por la oportunidad que me dieron el día de hoy de platicarles un poquito de un tema tan interesante, pero y a la vez tan importante para nuestro diario vivir. Así que muchísimas gracias por eso y no olviden de seguirnos en nuestras redes. Muchísimas gracias, Evelyn, en nombre de la UCMI y Fundación Juan Bautista Gutiérrez y de Bienestar Más, que es nuestro programa que estamos promoviendo, ¿verdad? Con estas charlas de manera mensual. Pues les comentamos de que es la última del año que tenemos, así que contigo cerramos estas charlas y agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron conectados el día de hoy, invitarlos también a ver esta grabación en diferido, la vamos a estar compartiendo en un par de días también en nuestras diferentes redes y que pues también puedan compartirlo con sus familias, conocidos, quienes estén interesados en conocer un poco más sobre el tema en www.somoscmi.com/bienestar. Así que pues es un gusto para nosotros, les agradecemos muchísimo, que tengan una feliz tarde y feliz día para todos. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Los invito a conocer nuestro espacio de bienestar en nuestro sitio web de CMI, www.somoscmi.com/bienestar, en el que podrán encontrar la grabación de esta sesión, material de apoyo y material complementario. Recuerda que tu bienestar es lo más importante para CMI. Nos vemos en un próximo episodio en nuestros martes de bienestar.